¿Mm? Espero que ustedes conozcanlo. Ya lo conocen, mejor dicho, de una clase pasada. No voy a hacer más hincapié en esta lámina. Ya. ¿Qué es un paciente con hipopituitarismo? En la pituitaria existen 6 hormonas. Basta que una haya caído y hablamos de hipopituitarismo. Basta que una haya caído y hablamos de hipopituitarismo. Entonces, prácticamente vamos a tener un paciente que tiene hipopituitarismo. Es la clínica que depende de la edad. La clínica depende de la edad. Es un paciente adulto, que es lo habitual. Hay una regresión de los caracteres sexuales secundarios, como ven acá en la foto, ¿no? Una cintura pélvica que empieza a ser no tan delgada comparada con la cintura escapular. ¿M? Caída de vello axilar, pubiano, incluso facial. Eso puede ocurrir. ¿Ah? Hay un hipotiroidismo que típicamente siempre hay ausencia de bocio. El paciente no pigmenta, pero está normotenso. ¿Por qué está normotenso? Porque tiene el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que se encarga de que mantenga la presión arterial normal. ¿M? Esas son las características de un paciente con hipopituitarismo, pero vamos a ver el hipopituitarismo un poquito más de cerca. Son varias hormonas, basta que una de ellas se encuentre reducida en sangre y hablamos de hipopituitarismo. Entonces, un tumor pituitario, ¿qué es la causa más común? Un tumor pituitario para causar hipopituitarismo, prácticamente lo puede ser cualquier tumor. Pero para que un tumor te genere panhipopituitarismo, de las hormonas pituitarias, tiene que ser un tumor no funcionante, grande, o un tumor, por ejemplo, ubicado en el tallo pituitario, que evite que las hormonas hipotalámicas lleguen a la hipófisis. Ya, ese tipo de tumores puede generar un panhipopituitarismo. Después de una cirugía puede ocurrir un panhipopituitarismo. ¿Qué es panhipopituitarismo? Se reducen todas las hormonas pituitarias, todas. ¿Ya? Primer concepto clave, por favor, que quiero que lo entienda. Ya. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, clínicamente, muchas veces la clínica no te ayuda mucho. La clínica no te ayuda mucho y vas a necesitar exámenes de laboratorio para poder clínica o en laboratorio. Siempre hay que un paciente que viene con un hipotiroidismo, con esta ausencia de bocio y te viene con una TSH baja. Entonces tú sospechas, este debe ser un problema pituitario. Tratas el hipotiroidismo, encuentras en la resonancia, que es lo que hay que hacer muchas veces en una tomografía, el tumor, listo, trata el hipotiroidismo. No, lo que hay que hacer es explorar otros ejes, porque la hipófisis es tan pequeña, tiene un tamaño apenas una pimienta, que es pues muy antojadizo suponer que va a existir un solo tipo celular que se va a ver comprometido. Habitualmente se van a ver comprometidos los dos, es decir, más de uno, mejor dicho. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene hipotiroidismo, por ejemplo, secundario, estás en la obligación de buscar cómo está el hormona de crecimiento, cómo está el eje gonadal, cómo están todos los ejes clínicamente y laboratorialmente. A veces hace falta estudios genéticos, pero habitualmente, bueno, en Cusco no los tenemos, en el Perú hay muy poco. Realmente en genética, en el Perú estamos en pañales. ¿Qué pañal? Ni pañal tenemos en serio. Es poquísimo, incluso no hay nada. Antes incluso yo recuerdo la UNSAJA hacía cromatina sexual. Ahora no hacemos nada. Estamos regresionando en genética en el Cusco. Entonces, son 6 ejes pituitarios. De esos 6 ejes pituitarios, algunas cosas que quiero que ustedes sepan, importantes. Número uno, el eje gonadal, el hipogonadismo por problema pituitario, es el eje gonadal, que más comúnmente se afecta. ¿Ya? Con la reducción de la LH-FSH, incluso en situaciones no tumorales. Incluso, recuerde que para que exista un hipogonadismo, no basta solamente que, o mejor dicho, no es que caiga la secreción recuerdan, de GNRH, sino basta que la GNRH no salga en secreción pulsátil y se acabó. Y con eso el eje se ve alterado. Pero para que vean que incluso en situaciones que no son necesariamente enfermedades, puede haber un compromiso del eje gonadal. Pues también cuando se afecta la hipófisis,
El hipogonadismo es lo más habitual, porque es un eje bastante delicado. La deficiencia de prolactina es poco común y es lo menos importante de todo. Es lo menos importante, excepto si estás embarazada o excepto si estás si vas a dar de lactar a tu bebé. Solo en estas circunstancias el déficit de prolactina puede ser algo importante. Después no tiene ninguna importancia. Y, este es un dato bien interesante, cuando ustedes evalúen el eje, todos los ejes pituitarios, hay un orden en el cual ustedes tienen que evaluar y ese orden depende de la gravedad de cada eje. Cada eje es importante a su manera, pero hay unos que son importantes para la vida y otros no. Y felizmente, este orden de aparición de las deficiencias en un hipopituitarismo no siempre se cumple, pero esto es lo que habitualmente ocurre, pero no siempre. Primero se afecta el eje gonadal, que es el eje más delicado, como les contaba. El segundo eje que se afecta es el eje del hormona y crecimiento. Y estos dos ejes no son importantes para la vida. Tú puedes ser chiquito, pues, sin hormona crecimiento, pero tu vida puede ser relativamente normal. Tú puedes tener hipogonadismo, ya tu vida va a ser aburrida, pero vas a vivir, vas a vivir. Este, Cuando te falta la TSH, acá sí te puedes morir con coma mixedematoso, pero recuerda que el coma aparece después de mucho tiempo de enfermedad. Ya. El eje del ACTH es el eje más importante porque es el eje que cuando se afecta, sí puede generar mortalidad con mucha más frecuencia y mucho más rápido que cualquiera de los otros ejes. Entonces, felizmente, el eje córtico suprarrenal se afecta al final de la evolución. Esto es bueno, pero, recuerden esto, pero, mejor dicho, cuando entonces estoy enfrentando a un paciente con hipopituitarismo, el eje gonadal, evaluar el eje gonadal, encontrar en el eje gonadal alguna alteración, me da más sensibilidad para hacer el diagnóstico de hipopituitarismo. ¿Por qué? Porque es el eje que con más frecuencia se afecta. Difícil que un hipopituitarismo tenga el eje gonadal normal. A eso me refiero. Entonces, este puede ser el más sensible, pero el eje del ACTH es el eje en realidad más importante a explorar. Porque imagínate que tú tienes un hipogonadismo con una crisis adrenal. Vas a estar preocupándote en darle al paciente testosterona o estradiol, preocupándote en su sexualidad, cuando el paciente se está muriendo, no tiene sentido, ¿no es verdad? Por esa razón, el eje córtico suprarrenal debe ser el primer eje en ser explorado, tanto clínica como laboratorialmente. Y luego seguir este orden. ¿Mm? Al final explora el eje del LHFSH, porque es un eje que se afecta con más facilidad, podría ser el eje menos importante para la vida. Es un eje importante para la supervivencia de la especie. Sí, se imaginan sin gónadas, se imaginan sin relaciones sexuales, no tendríamos población. Por eso es importante para la especie, pero no para el individuo. Puedes vivir sin relaciones sexuales toda tu vida, sí, vas a estar aburrido, pero sí vas a poder vivir. Sin esto no. Entiende bien entonces la diferencia entre cada y la importancia que tiene para la especie y para el individuo cada uno de los ejes. Entonces ustedes ya saben por qué eje tiene que... Vamos a hablar de cada uno de los ejes ahora por separado. El eje de la hormona de crecimiento es especialmente interesante. Ahora les cuento por qué. Primero porque la clínica depende de la edad. Si a ustedes les da en este momento que ya alcanzaron vuestra talla final, pues no va a haber mayor repercusión. Vean que en los adultos la clínica es bastante inespecífica. Falta fuerza muscular, te emocionas muy fácil, aislamiento social. Yo conozco varios de muchos docentes, unos antisociales, a mí que deben tener los déficit de crecimiento. Líbido disminuido, empiezan a tener una mayor distribución y encima normal de grasa, por ejemplo, se vuelven más panzones. Hay una densidad ósea que empieza a ser disminuida, sobre todo en la espina lumbar. Un LDL que se encuentra alto, un HDL que se encuentra normal, si es proaterogénico. Buen cristiano, muchachos, se dan cuenta que estos síntomas son bastante inespecíficos. ¿Cuánta gente no tiene la habilidad emocional? ¿Cuánta gente no tiene a veces aislamiento social? ¿Cuánta gente puede tener reducción de la libido? ¿Cuánta gente puede tener pobre tolerancia al ejercicio? Y tú no te vas a imaginar porque este paciente puede tener déficit de hormona de crecimiento. Recuerda que la clínica es bastante inespecífica, pero en el adulto, en el niño, esta es la corta.
Es una talla corta bien característica, donde la curva de crecimiento se empieza a enderezar. Es decir, los niños tienen una curva de crecimiento que siempre va de abajo para arriba. Están, fíjate que tú tienes este año 2020, 20 de noviembre, tienes una talla de 1,20 m. Y el 20 de noviembre de 2021 sigues teniendo 1,20 m. ¿Qué pasó ese año? No creciste. Talla corta. La talla corta es la forma como la deficiencia de hormona de crecimiento se presenta en niños. Entonces, en niños sí hay una sintomatología que es mucho más específica y florida. Por eso, en todo niño que acude a consulta por problemas de talla, justamente hay que evaluar déficit de hormona de crecimiento. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que pedí hormona de crecimiento en un adulto, porque esto, como digo, bastante inespecífico y es menos frecuente pues, que esto ocurra en un adulto. Hay pacientes que tienen ausencia de hipófisis, yo los tengo, y no reciben hormona de crecimiento. Yo sé que tienen panhipopituitarismo. Les pregunto por estos síntomas y a veces no lo tienen. Es más, encima que son menos específicos, no siempre están presentes. Ese es el problema del déficit de hormona de crecimiento. En el caso del déficit de FSH-LH, falla primaria, o sea, falla de la pituitaria, por falla hipotalámica, por la pulsátil de GnRH, aquí está el síndrome de K. Puede producir, entonces, puede aparecer ese hipogonadismo. Pueden haber causas funcionales. Estas causas funcionales que ven acá habitualmente se deben a déficit de la secreción pulsátil de GnRH, o sea, causa hipotalámica, pero tiene repercusión pituitaria. Por ejemplo, cuando tienes prolactina alta, por un tumor pequeñito, suficiente, se reducen los picos de los pulsos de GnRH y vas a tener menos FSH, LH, menos estimulación gonadal, menos estimulación ovárica, menos estimulación testicular. Es un síndrome de Cushing, exógeno incluso. Claro que sí, hay menos FSH, LH. ¿Ah? Es una anorexia nerviosa de las chicas que sufren de anorexia y no quieren con bulimia, que comen y luego lo vomitan. Hay tal desnutrición que se bloquea el eje, se bloquea la secreción pulsátil de GnRH, con una insuficiencia adrenal secundaria, o en un hipotiroidismo secundario, o en las famosas amenorreas hipotalámicas. Todas estas circunstancias son transitorias porque tú las puedes tratar. Resuelto el problema, ¿qué creen que pasa con la secreción pulsátil de GnRH? Regresa, vuelve a ser pulsátil, tú puedes salir de estas causas funcionales. Pero si es un tumor pituitario que comprime a los gonadotropos, ahí sí ya no va a ser, ya no es una causa funcional, ya no es una causa transitoria, es una causa ya permanente. Pero yo les muestro esta lámina para que ustedes vean que las causas funcionales son frecuentes, frecuentes. Y al respecto a la menorrea hipotalámica, les tengo que mostrar un ejemplo. No tengo una lámina. ¿Cómo se imaginan ustedes a una chica sueca común y corriente, o noruega, o danesa? ¿Cómo se las imagina? Yo me la imagino a chica alta, muy bien desarrollada, incluso a los 16 años, ¿ya? No cambió la edad, 16 años, muy bien desarrollada, con es una mujer, con seguramente unos pechos, de un buen tamaño, un cuerpo de mujer por todo lado, ¿ya? Una chica sueca de 16 años. Ahora imagínense a la misma chica sueca de 16 años que forma parte del equipo olímpico de gimnasia de Dinamarca, de Noruega, de Suecia. Han visto en las Olimpiadas. Ahora que vienen las Olimpiadas de Tokio, van a ver. Son chicas que no tienen mamas. Son chicas que son, a ver, para que me vayan a entender, planas. No tienen. Casi no tienen formita de, bueno, formita de mujer sí tienen, pero casi no tienen pechos. ¿Por qué? Porque el ejercicio intenso al cual ellas se someten para lograr competir en esos países, te encuentran algún talento para algún deporte y te secuestran desde pequeñita y te entrenan y te entrenan y te entrenan y estás en plan de entrenamiento competitivo que es terrible, durante años. Son chicas más pequeñas, las habrán visto, son más pequeñas porque también el ejercicio extenso puede reducir la secreción de hormona de crecimiento, las hace más flexibles cuando son más pequeñas y sobre todo no hay un buen desarrollo puberal, es más, no menstruan, incluso a esa edad. Esa es la menor hipotalámica. La menor hipotalámica, o sea, por ejercicio extremo, por ejemplo,
por alguna enfermedad severa, una paciente con diabetes tipo 1 descompensada, a ver si menstrua a sus 16 o 20 años. Una chica que está hospitalizada, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, 3, 4 meses, hay una chica ahí con COVID, joven, 3, 4 meses, no menstrua, durante su estancia no ha menstruado, sale del COVID, recupera su nutrición, recupera su fuerza y la menstruación regresa. Esa es la menorrea hipotalámica. Una enfermedad crónica, una situación crónica que hace que el hipotálamo se retraiga en la secreción pulsátil de GnRH. Mención especial al síndrome de Kalman, que ustedes ya lo conocen, es un síndrome donde existe alteración de las neuronas del primer par craneal, y como las neuronas que producen GnRH se encuentran muy cerca de las neuronas del primer par craneal, también se afecta tanto las neuronas del primer par craneal, hiposmianosmia, como las neuronas que botan GnRH. Y siguen botando GnRH, pero sin pulsos. Si tú tienes una paciente que va a tener hipogonadismo, que generalmente lo vas a diagnosticar por pubertad retrasada, en niños no puedes diagnosticar hipogonadismo, ¿o sí? En niños no se puede. ¿Mm? En niños no se puede, porque el niño por definición es hipogonádico. En niño puedes tú diagnosticar un síndrome de Kalman solamente a partir de una pubertad retrasada. O sea, fíjate cuánto vas a... En el hospital regional yo tuve un par de pacientes que hemos diagnosticado síndrome de Kalman, hipogonadismo de nacimiento a los 40 años. Y la mujer nunca se preocupó que no menstruaba. 40 años. Se casó y dijo, quiero embarazarme. 40 años. Es el eje que más temprano se afecta en el transcurso de un hipopituitarismo. Perdón, chicos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Recuerdan ustedes los síntomas de la hiperprolactinemia? Ya, el eje gonadal, el hipogonadismo es más fácil de diagnosticar en chicas. ¿Por qué? Porque las chicas tienen un fenómeno mensual de cómo anda su eje gonadal. Ese fenómeno mensual se llama menstruación. Si las chicas por ahí no menstruan o se les retrasa, ya están consultando. ¿Mm? O si no menstruan durante 2, 3 meses, ya están consultando. Por esa razón, si una mujer, una pareja no se puede embarazar, el embarazo es de pareja, la fertilidad es de pareja, pero habitualmente quien consulta es la mujer, no consulta el varón. ¿Mm? Dispareunia puede ser carencia de líbido, aunque generalmente las chicas no consultan por esto, por el machismo que tenemos. Las mujeres siguen pensando que el sexo es algo demoníaco, es algo solo de mañosos, caramba, cuando es algo totalmente normal. Atrofia de mama, algunas chicas pueden consultar por esto. Osteoporosis, osteopenia antes de los 50 años. ¿Ya? Estas formas. Y en niños, pubertad retrasada. ¿Qué cosa es pubertad retrasada? Las chicas necesitan tener el botón mamario por lo menos antes de los 30, antes de los 13 años. Botón mamario antes de los 13 años. Si tú cumples 13 años y todavía no tienes botón mamario, a eso se llama pubertad retrasada y hay que empezar a revisarte porque puede ser un hipogonadismo. Pues dense cuenta que en mujeres es más fácil el diagnóstico, lo que no quiere decir que en mujeres sea más frecuente el diagnóstico, es otra cosa. En varones, ya les contaba, vean los síntomas. No tengo a la menorrea porque el varón no menstrua, por lo tanto tengo un diagnóstico que es mucho más tardío. Menor libido, disfunción eréctil, y un varón habitualmente no consulta por esto. Menor masa muscular, se cansa con más facilidad, empieza a bajar de peso, se siente mejor, pero no tolera muy bien el ejercicio. Osteopenia, habitualmente el diagnóstico es tardío, más que retrospectivo, es tardío. Es una desventaja para los varones, ¿no? Entonces, chicos, por favor, si ustedes sienten por ahí menor deseo sexual o hay una disfunción eréctil, consulten, consulten, porque puede haber un hipogonadismo que si lo diagnosticas temprano puede tener tratamiento exitoso. Si diagnosticas tarde esto, el tratamiento puede ser a veces innecesario porque no va a tener respuesta. Atentos. En niños, como les contaba, en niños no hay diagnóstico de hipogonadismo porque el niño es hipogonádico, pues. A una niña no le vas a preguntar, oye, ¿menstruó? Si la niña no menstrua. No vas a preguntar por infertilidad. ¿No te embarazas a una chiquita de 9 años? Es estúpido, ¿no es cierto? No le vas a preguntar por su líbido, pues. A una chiquita de 5 años, por su líbido. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Mm? A un niño, oye, ¿no tienes deseo sexual a los 6 años? ¿Se dan cuenta que es tonto?
es que el niño es hipogonádico por definición. No, no se olviden, no se olviden de ese pequeño detalle. Perdón, muchachos, tengo que dejarlos un ratito porque tengo que registrar mi asistencia, este sistema que tiene la universidad no me gusta. A ver, un momento, muchachos. Si no registro mi asistencia, a ver, no me pagan. A ver, perdón, muchachos. No sé quién cambió mi horario. ¿Mm? No, yo me quejo, chicos, de esto. Me hacen perder tiempo instalando esta tontería. A ver, la clase de hoy se llama hipopituitarismo. Ayer no, hace una semana los internos de medicina han regresado al hospital. Si ellos han regresado, posiblemente tengamos clases presenciales a partir del próximo semestre. De repente, muchachos, quién sabe, todo es posible, pero puede ser, pero particularmente me está empezando a gustar las clases remotas. No hay que desplazarse, no hay que ir a Collana a respirar ese aire tan... ¿no? No hay que ir. Algunas cosas buenas nos puede dejar la pandemia. Aparte de las ciclovías, algunas cosas buenas nos puede dejar. Déficit de TSH. En el déficit de TSH, simple, es un hipotiroidismo con todas las características que ustedes conocen. Punto. El único detalle importante es que en el hipotiroidismo secundario no hay bocio. No hay bocio nunca. En el hipotiroidismo primario, en el Hashimoto, puede haber bocio, aunque lo habitual es que no haya, pero podría haber. En el secundario nunca hay. Entonces, si tú tienes un paciente con hipotiroidismo que no tiene bocio, puede ser secundario, puede ser primario. Si tú tienes con un paciente con hipotiroidismo y tiene bocio, es primario, sin lugar a dudas. Clínicamente tú puedes saber, es que es primario o secundario. Claro que sí. Ahora recuerden que de primario y secundario, ¿cuál es el más común? El primario, por supuesto. Y como quiera que en un cuadro secundario, al no haber bocio, es posible que al no haber bocio, el cuadro puede evolucionar sin mayor, ¿cómo les puedo explicar? Sin mayor diagnóstico. Esto es posible, esto era posible antes, por ejemplo. Y llevar con cierta frecuencia a un coma mixedematoso y muerte. Especialmente, ¿saben dónde se ve? En el síndrome de Sheehan, del cual vamos a hablar un poquito al final. En el síndrome de Sheehan, ahora les vamos a dar algunas cositas sobre eso. Sobre eso. El déficit de ACTH sí es diferente. Este es el eje más importante porque es el eje que puede llevar en su deficiencia a un cuadro que es mortal. Aparece habitualmente el déficit de ACTH, aparece habitualmente dando un panhipopituitarismo, a veces aislado, aunque es raro. Un déficit aislado que sí es frecuente es el déficit de hormona de crecimiento. Eso sí puede ser aislado. Ahí tienen a Messi. Messi, por ejemplo, lo habrán visto con barba. Messi no tiene hormona de crecimiento, se sigue inyectando hormona de crecimiento. Pero se nota por la barba, no por sus hijos, ¿sabes? Porque quién sabe de quién son. Pero por la barba, yo sé que su eje gonadal está normal. Por el desarrollo muscular que ha tenido, yo sé que su eje gonadal está normal. Simple, sin revisarlo, sin conocerlo. Yo sé que su eje gonadal está normal.
déficit aislado de hormona de crecimiento. En el déficit de ACTH, si no hay ACTH, no hay cortisol. Pero lo que sí va a estar normal es la aldosterona. Por lo tanto, si la aldosterona me interviene en la presión arterial, habitualmente el paciente que tiene una insuficiencia adrenal por déficit de ACTH, o sea, secundaria, no va a tener compromiso de la aldosterona, por lo tanto, no van a tener problemas en su, no va a tener problemas en su presión arterial. No al inicio, por lo menos. Cuando te falta ACTH, lo que va a caer son los esteroides que son gobernados por ACTH, principalmente cortisol y muchos andrógenos suprarrenales. Suprarrenales. ¿Qué síntomas hay? Típicamente el paciente puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener hiporexia, con baja de peso, con hipotensión ortostática. Todo esto se debe a déficit de cortisol. Déficit de cortisol en mayor o en menor medida. Recuerden ustedes que el cortisol, esto lo vamos a ver mejor cuando hagamos insuficiencia adrenal, recuerden ustedes que el cortisol, cuando baja, mejor dicho, el cortisol también tiene efecto mineralocorticoide, igual que la aldosterona. Si bien es cierto, la presión arterial no se altera tanto en la insuficiencia suprarrenal secundaria por déficit de ACTH, sí puede haber compromiso de la presión porque no hay cortisol, ya que el cortisol también tiene efecto mineralocorticoide. No se olviden de ese detalle. Entonces, no es que no haya hipotensión, mejor dicho, no es que la hipotensión esté totalmente ausente del hipopituitarismo. No, 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 no. Es menos frecuente, pero no está ausente, sí puede haber. Y alguien se preguntaría, ¿y para qué sirven los andrógenos suprarrenales? Por ejemplo, en un varón no tiene mayor problema porque el varón tiene otra fuente de andrógenos que es el testículo, que es una fuente mucho más importante. Pero ¿dónde es importante los andrógenos suprarrenales? En mujeres. Las mujeres, por déficit de andrógenos suprarrenales, pueden tener pérdida del vello corporal, hay menor vello axilar, hay menor vello pubiano. Eso hasta podría ser más higiénico, pero es normal que las chicas tengan vello en esas zonas. Y eso se sustenta en andrógenos suprarrenales. Menor líbido. La libido es importante, chicos, chicas. Si no hubiera líbido, ay, yo me imagino cómo sería el mundo. Sería peor que Marte, no habría vida. La libido es importantísima en nuestras relaciones de pareja y por supuesto en nuestras relaciones eh, sexuales. Toda relación sexual tiene que ser consentida, se supone. Toda relación sexual es consentida. Yo quiero, tú quieres, adelante. Con cuidado, con protección, pero adelante. Yo quiero, tú no quieres, piña. Toda relación sexual tiene que ser consentida por ambas partes, o por tres partes, cuatro partes, no sé cómo sea tu particular forma de ver tu sexualidad. Es tu derecho, allá tú con tus problemas, es tu derecho. ¿Ya? Pero imagínense ustedes si no hay líbido, lo que sería el mundo. De veras, eso es algo que es extremadamente importante y que no le damos la importancia que debe tener y donde nuestra sociedad se ha encargado de chancar al líbido como si fuera algo como si fuera algo sucio, cochino. No es así, ¿eh? No es así, ¿eh? Por si acaso, muchachos. Ahora, por favor, tampoco digan que yo estoy promoviendo el libertinaje sexual. No, no, yo estoy promoviendo que cada uno de ustedes tenga la vida sexual que cada uno quiere, lo que ustedes quieran. Y lo que ustedes quieran no tiene por qué ser motivo de vergüenza. Eso les estoy diciendo. Los síntomas son más leves que los cuadros primarios. En una enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal primaria, la clínica es mucho más manifiesta. En el cuadro secundario, los síntomas son mucho más leves y no hay pigmentación. Recuerden que hay pigmentación en el Addison, en la enfermedad de Addison. ¿Por qué hay pigmentación? Porque cuando la ACTH se libera de la hipófisis, no se libera sola, se libera como parte de una molécula grande que se llama proopiomelanocortina. Escríbanlo, no está en la lámina. Proopiomelanocortina. Es un péptido grande que tiene al ACTH, es parte del péptido, pero también está la hormona melanocita estimulante y también se encuentran las beta-endorfinas. De ahí viene el nombre de proopio. Proopio. Ustedes saben qué es el opio. Beta-endorfinas. Proopio, melano por el MSH, cortina por la ACTH. Entonces, cuando se libera más cantidad de ACTH, también se libera más cantidad de melanocita estimulante. Y un paciente con Addison, por ejemplo, pigmenta.
Si en estos pacientes con hipopituitarismo no hay ACTH, no hay ACTH, no hay tampoco melanocito estimulante, el paciente no pigmenta. O sea, tú vas a hacer clínica de insuficiencia suprarrenal, en caso severo puede ser hasta clínica de un cuadro primario, pero sin pigmentación. Esta ausencia de pigmentación es clave en tu diagnóstico para diferenciar un cuadro primario de un cuadro secundario, especialmente cuando los cuadros son prolongados, porque para que pigmentes necesitas mucho tiempo. Otro detalle importante, tú puedes convivir con tu insuficiencia suprarrenal secundaria, con la primaria, mucho tiempo, hasta que ocurre un evento precipitante. ¿Qué es un evento precipitante? Una enfermedad que se asocia al cuadro que tú tienes y que, a ver, por ejemplo, un COVID. Te da COVID y durante el COVID tu secreción de cortisol empieza a aumentar porque los requerimientos de cortisol aumentan. Tiene que aumentar para que soportes ese estrés. Recuerda que es la hormona de estrés. Y para soportar ese estrés aumenta el cortisol porque aumentó ACTH. Imagínate que tú estás ante una insuficiencia suprarrenal latente, con diarrea a veces, náusea a veces, por ahí no tengo mucho apetito, no tengo mucho líbido, en fin, ya tengo aburrimiento. Yo creo que yo soy así, dice mucha gente, ¿no? Y deja de evaluarse sus síntomas hasta que viene un COVID, una apendicitis, una fractura de cadera, una neumonía, cualquier enfermedad. En ese momento de la crisis necesitas más cortisol. Y como ya tienes insuficiencia suprarrenal, durante ese evento crítico no vas a tener el cortisol que necesitas y la insuficiencia suprarrenal, que era latente, se convierte en una insuficiencia suprarrenal evidente, se convierte en una crisis adrenal y es ahí donde tu vida empieza a peligrar. ¿Cuántos pacientes con COVID habrán muerto porque tenían una insuficiencia suprarrenal latente? Y murieron por la insuficiencia suprarrenal desencadenada por el COVID, o por la fractura de cadera, o por el traumatismo craneano. Pongan la concomitancia que quieran. Vean el problema y vean cómo hacemos el diagnóstico. Esta es la pigmentación típica de la insuficiencia suprarrenal, donde no existe compromiso de la hipófisis, sino compromiso de la glándula suprarrenal. Como la hipófisis es normal y no hay cortisol, por feedback la ACTH se libera y también se libera la melanocita estimulante y la piel empieza a ser más oscura, como si te estuvieras bronceando, pero bajando de peso, sobre todo en las coyunturas, sobre todo en los pliegues de las manos. Vea, mira esto. Pero donde sí no puede fallar es en las encías. Aparece en la lengua de perro, encía de perro. Esto no es normal. Si un paciente tiene esto, ojo, puede ser una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, bueno, no hay muchos pacientes que tengan lo mismo junto con vitíligo, pero cuando tienen el vitíligo al mismo tiempo es mucho más evidente como la zona sin vitíligo hiperpigmenta y la zona con vitíligo hipopigmenta. El contraste es especialmente notorio. Un paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria no tiene estos signos. No tiene estos signos. ¿Mm? Recuerden que el Addison, eso lo vamos a ver después, habitualmente es de causa autoinmune. Y el vitíligo también. Entonces, esta imagen no necesariamente es tan infrecuente. No necesariamente es tan infrecuente. Puede ser parte de un síndrome autoinmune, por ejemplo. Ya. Una vez que tú tienes la sospecha por la clínica de que posiblemente existe un hipopituitarismo o haya reducción de alguna hormona pituitaria, viene la confirmación laboratorial. Y para la confirmación laboratorial hay algunos detalles que ustedes, me imagino que ya conocen. ¿Recuerdan estas láminas que les mostré en el capítulo de tiroides? ¿Recuerdan que la hormona periférica me da el diagnóstico sindrómico y la hormona central me da el diagnóstico de localización? Esto, chicos, por favor, recuerden que en el examen que viene va a haber una pregunta más, o de diabetes o de tiroides. Ojo, de repente la clase que estamos teniendo ahora está siendo escuchada por alguna autoridad porque tienen el link, ellos tienen el link en este momento. Lo sepa, que lo escuche. Es importante que ustedes recuerden y un poco repasen lo que han hecho en aportes pasados. Se supone, obviamente es una pregunta un poco más sencilla, pero estudien lo otro. Es increíble que con la pregunta que les hice en el examen pasado haya gente que haya fallado.
¿Para qué estudian? ¿Para el examen? Para eso. Ustedes estudian para aprender. Esta lámina ustedes ya les he mostrado. Y esta lámina que viene acá, recuerdan, ¿cómo debe estar la TSH si la hipófisis fuera normal? Es- ya les mostré en esta lámina. ¿Recuerdan? Ya no voy a hacer más hincapié en esto. ¿Recuerdan esta lámina? No hay hipotiroidismo con T4 libre normal o alta. No hay hipertiroidismo con T4 libre o 4 libre baja. Otra vez, no existe hipotiroidismo con T4 libre alta o normal. No existe hipertiroidismo con T4 libre baja. No se entiende, ¿no es verdad? Esto ya no vamos a tocar más esta lámina porque ustedes la conocen. ¿O alguien quiere una explicación? Yo sabía que ya habían aprendido. Yo sabía que... Por ejemplo, si yo tengo T4 libre baja o normal y mi TSH se está incrementando, ese es un cuadro primario. Si yo tengo mi TSH con T4 libre baja, ese es un cuadro secundario. Y mira que esto que hemos aprendido bajo, insuficiencia suprarrenal. Si tengo cortisol bajo, insuficiencia suprarrenal, diagnóstico sindrómico. Pero si tengo la CTH alta, ese es un cuadro primario. Tengo la CTH normal o baja a pesar de tener cortisol bajo, ese es un cuadro secundario. Igual, si tengo estradiol bajo con aumento del FSH, es un cuadro primario, menopausia, por ejemplo. Síndrome de Turner, por ejemplo. ¿Ah? Si yo tengo una reducción del estradiol con reducción del FSH o una FSH que no se eleva y se mantiene normal, ¿qué es esto? Un hipogonadismo secundario, un síndrome de Kalman, por ejemplo. ¿Ah? Con los hombres es igual, baja la testosterona, tiene que subir TSH y es un cuadro primario, cuando está enferma la gónada y no la hipófisis. Y si yo tengo LH baja en presencia de testosterona que se encuentra baja, ese es un cuadro secundario. Este análisis de cuadro primario y secundario lo hago con estos tres ejes, tiroideo, suprarrenal y ovárico, y gonadal. En el caso de la hormona de crecimiento, o en el caso de la prolactina, esto no se cumple. Acá no hay cuadro primario y secundario. Dense cuenta que en estos dos la bioquímica es prácticamente la misma. La bioquímica es prácticamente la misma. ¿Ya? Como quiera que la prolactina no es muy importante, excepto en esas condiciones de la vida que les contaba, entonces habitualmente no se evalúa. En el caso de la hormona de crecimiento es diferente. De repente hace falta, como dice acá, hacer alguna prueba de estímulo, ya que no tengo una segunda hormona que evaluar. Eso les voy a mostrar en este momento. Vean, el valor normal de la hormona de crecimiento va de 0 a 40. Deténganse ustedes en ese punto, de 0 a 40. Imagínate que tú tienes, no sé, pues 15 años, 13 años, eres varón y vas a la consulta porque estás tallando menos de 1 metro. Y tú dices, no, pues tengo 13 años, ¿cómo voy a tallar menos de 1 metro? Estoy muy chiquitito estoy, voy a hacer consulta. Ah, tú tienes pinta de tener déficit de hormona de crecimiento. Y te dos hormonas de crecimiento y me sale 0,1. Veo mi valor normal y digo, está normal. No tienes déficit de hormona de crecimiento. ¿Qué tienes? No sé, pero déficit de hormona de crecimiento no tienes. Eso me dice esto. ¿Existirán valores negativos? No hay. La pregunta es, ¿por qué tenemos valores de hormona de crecimiento que tienen rangos tan altos? A veces 0, a veces 40. Es que la secreción de hormona de crecimiento, como ven ahí, es pulsátil. Es posible que tenga un momento agarres al paciente en el momento le tomen la muestra cuando estaba muy baja su secreción. ¿Ah? Y te vas a ir 0,1, 0, o 0. ¿Eso me hace diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento? No, no de ninguna manera, no se puede. Entonces, este rango de valores obliga a que el déficit de hormona de crecimiento tenga que ser hecho no por dosaje de hormona de crecimiento, va a tener que ser hecho vía estímulo.
Otra cosa es cuando quiero diagnosticar acromegalia. Ahí sí, pues me sale 50, me sale 100, con un solo dosaje se acabó, tengo un diagnóstico. Pero para diagnosticar déficit de hormona de crecimiento, no es un solo dosaje. Necesito estimular el eje. Y estimulando el eje no me responde. Hago mi diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento. ¿Cómo estimulo el eje? Lo estimulo con ciertos aminoácidos, un poco complicado de hacer. Lo estimulo con hipolisemia, un poquito complicado de hacer, a veces lo hemos hecho. Lo estimulo con ejercicio, lo estimulo con el sueño y también lo puedo estimular con clonidina. La clonidina es una sustancia que antes se usaba en cardiología para tratamiento de ciertos cuadros de hipertensión. Es un antagonista alfa adrenérgico. Ya no se usa mucho el catapresan, ya no viene mucho, pero nos servía para esto. O el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente va al consultorio o va al laboratorio y en ayunas, después de haber dormido bien, y se le da o se le saca muestra para hormona de crecimiento. Y luego, por ejemplo, le das clonidina, le das una pastillita, y la pastilla al bajarte la presión te hace dormir. El paciente tiene que estar recostado en la camita durmiendo. Hora y media después, le vuelves a dosar hormona de crecimiento. ¿Qué debe pasar? Cuando cae la presión arterial por la clonidina, la hormona de crecimiento se dispara. Y si yo tenía, por ejemplo, en mi dosaje inicial tenía 2 y post-clonidina tengo un valor que me sale a 30, 40, ese que está bien, ese que está bien. O con el ejercicio, que es más fácil, ya no se trata de dormir al paciente, el chiquito va al laboratorio en ayunas, le sacan su hormona de crecimiento, su sangre, y luego ponte a correr 15 minutos sin parar, a ver si puedes. A ver si puedes correr 15 minutos sin parar. Y corres, al inicio empieza a correr como loco, a los 100 metros ya no jala, ya no puede. Empieza a trotar nada más, ya no puede. Ya le baja, se agita, ya que se agite, que corra. 5 o 10 minutos que empiece a sudar, aunque sea que descanse un poquito, luego vuelve a correr, que empiece a sudar, así cansado, extenuado, le sacas la segunda muestra. Y entre la primera muestra preestímulo y la segunda muestra posestímulo, tiene que haber un gradiente, una diferencia sustancial. Debe aumentar la hormona de crecimiento 2, 3, 10 veces. Si ese aumento se da, ¿qué significa? Que el eje ha sido estimulado con éxito. Eso solamente ocurre si el eje es normal. Si a pesar del ejercicio, si a pesar de la clonidina no ha habido una buena estimulación del eje, diagnóstico déficit de hormona de crecimiento. Así se hace. Otra forma es dosando IGF-1, aunque no es tan específica. Recuerden que IGF-1 es una hormona secretada por el hígado también es una glándula endocrina, que se encarga directamente del crecimiento lineal. El crecimiento no lo hace la hormona de crecimiento, lo hace IGF-1. Entonces, pues dosando IGF-1, saber si un paciente tiene déficit de hormona de crecimiento. Es verdad, se puede hacer, aunque lo mejor, el gol estándar es hacer la prueba. Al mismo tiempo, como ustedes ya lo conocen, ¿cómo puedo hacer yo para suprimir el eje? Generando hiperglicemia al paciente. ¿Y cómo genero hiperglicemia? Comiendo, tomando azúcar, 75 gramos de esa. En el caso del FSH-LH es un poco más fácil, porque recuerda que también tiene una secreción que es más o menos pulsátil, y lo que se recomienda es habitualmente 3 determinaciones en 1 hora, aunque una determinación aislada junto con el dosaje de la hormona periférica, testosterona o estradiol, es habitualmente suficiente en la mayoría de casos. Si es un varón, 2 FSH-LH junto con testosterona, obviamente ayudado con la clínica, y muchas veces vas a necesitar un espermatograma para saber cómo anda ese semen. Hay que analizar muchas veces el semen, no solamente en casos de infertilidad. Si es una mujer, aquí es importante, ¿ya? Porque yo diría, no sé cuánto, ¿ah? Yo diría que más o menos un 10%, 20%, digo, no sé, me imagino, de chicas utilizan anticonceptivos. No necesariamente con fines anticonceptivos. Algunas sí lo hacen, otras no, no necesariamente. Hay chicas que, bueno, chicas casadas usan anticonceptivos, sí, tienen una vida sexual más activa, pero chicas que no están casadas, que toman anticonceptivos, sí hay algunas, y no porque no se quieren embarazar, quieran, no, sino porque quieren regularizar su menstruación, quieren que su cabello no se les caiga, quieren tener un cutis más terso. Hay muchos motivos para tomar los anticonceptivos que no son solamente la anticoncepción.
Si la paciente me toma anticonceptivos, se fregó el análisis, porque ya no puedes evaluar ni siquiera FSH-LH. Se malogra todo. Vas a necesitar que la paciente deje de tomar los anticonceptivos orales, por lo menos durante 3 a 4 meses, para evaluar el eje gonadal, por si acaso. Igual si se aplica anticonceptivos, si se inyecta progesterona, por ejemplo, como anticoncepción, ese eje gonadal ya deja de poder ser evaluado. Importante preguntar entonces, antes de evaluar hipogonadismo, importante preguntarle a la paciente, ¿usted usa anticonceptivos? Hay una forma, por supuesto, también importante de evaluar es a través de los ciclos menstruales. Entonces, en un hipogonadismo, ante la sospecha, tirosas, FSH, LH, estradiol si es mujer, testosterona si es varón, y habitualmente prolactina también, pensando en que puede existir una hiperprolactinemia que explique estos cuadros. ¿Mm? Y a veces, cuando el dosaje de estas sustancias no te da un diagnóstico certero, porque se puede ocurrir, puedes recurrir a un test de estimulación. Con GNRH, con análogos de GNRH que hay en el mercado, son caritos, o clomifeno, que es una sustancia que bloquea los receptores de estrógenos a nivel de hipotálamo hipófisis. Es una sustancia muy parecida a los estrógenos, ¿ya? Y nos puede servir para estimular el eje. Lamentablemente, no sé por qué, hace más de un año que ya no veo clomifeno en el mercado. Carlos, era tan buen medicamento. Para muchas pruebas era excelente medicamento. Estos son los anticonceptivos. Ustedes conocen seguramente. Habrán visto que los anticonceptivos tienen una forma especial. En el blister tienen marquitas para que nos digan qué pastilla viene después, ¿no? Lunes, martes, miércoles, hay una secuencia. ¿Por qué es esta secuencia? Porque principalmente cada pastillita tiene una concentración de estrógenos, etilenistradiol, por ejemplo, diferente cada día dependiendo en qué fase del ciclo estés. ¿Ah? Entonces, cuando una muchacha me utiliza anticonceptivos de 21 cápsulas o de 28, cualquiera, o se apliquen inyectables o anticonceptivos, se va a alterar la determinación laboratorial del eje, por lo tanto va a ser mucho más complicado hacer el diagnóstico. Habitualmente se recomienda suspender los anticonceptivos durante por lo menos un mes, perdón, por lo menos 2 meses antes de poder evaluar el eje o nada. En el caso del déficit de TSH, se utiliza esto, el dosaje de TSH ultrasensible. eh, bueno, también puede ser que el que no es tan sensible, el medianamente sensible, pero lo que se usa casi ahora en todo laboratorio es el ultrasensible, que me detecta cantidades de TSH ínfimas, por eso se llama ultrasensible, ínfimas. Mira cuál es la concentración normal de TSH, de 0,27 a 4,2 microunidades internacionales por mililitro, una pizca, casi nada. Y a veces necesito saber qué tan bajo está el TSH a valores de 0,001. ¿Esto es dosable? La pregunta. Es dosable a través del examen de TSH ultrasensible. Cuando tienes entonces un hipotiroidismo secundario, ¿qué vas a tener? Reducción de la T4 y reducción de la TSH. Pero para el diagnóstico del hipotiroidismo secundario no hace falta un examen ultrasensible. Este es especialmente útil para los pacientes con hipertiroidismo, para ellos. Pero para el paciente con hipotiroidismo no es tan útil. ¿Por qué? Porque si solamente me sacas un decimal y tú tienes, por ejemplo, 0,1 o menos de 0,1 de TSH en presencia de, el laboratorio te informa así, 0,1 o menor a 0,1, así te informa cuando es muy bajo. En presencia de una T4 libre baja, ¿qué cosa es? Es un hiposecundario, sin lugar a dudas. ¿Mm? Entonces, hace dosaje de TSH y por favor, dosaje de T4 libre, no T4 total. T4 libre. ¿Dónde va a estar la T4 libre baja? En presencia de una TSH que va a estar normal o baja. Y acá un comentario importante, muchachos, esto es importante. He visto colegas meter la pata en forma terrible. T4 libre baja, hipotiroidismo. Oye, pero está con su TSH normal. Si está normal la TSH, está normal la hipófisis. Y hay que entender, oye, no, no es así. Si está baja la T4, tiene que subir TSH. No puede estar normal. Tiene que subir. El valor de TSH es dinámico. Tiene que subir.
Caramba, que me daba bronca cuando decían, no, pero ¿cómo va a subir? Si está normal. Si está normal, descarta. Ah, le entendieron fulano, así que te piensas así, a ver. Ay, Dios, ay, Dios. Es más fácil que esos delincuentes del Tribunal Constitucional se pongan de acuerdo en algo que en algo que sea bueno para el país, a que esta gente me piense bien, caracho. Ojo, un hipotiroidismo secundario de repente es terciario, o sea, no es hipofisario, es hipotalámico. ¿Cómo diferencias el secundario del terciario? Cuando sospechas el déficit de ACTH, hay que dosar cortisol y la ACTH, por supuesto. El problema del ACTH ha sido su vida media muy corta, lo que hace que sea difícil su dosaje, si no tienes una muy buena cadena de frío. Es complicado, por eso no se hace mucho encima y no se pide mucho segundo. Tiene un ritmo de secreción circadiano, recuerdan ustedes, es más alto en la mañana, más bajo en la tarde y en la noche. Por esa razón, cuando tienes tu sospecha de déficit de CTH, el cortisol y la CTH, se usan los dos, utiliza 20 microgramos por decilitro, eso es lo normal. Entonces, si tú sospechas que un paciente tiene, pero, insuficiencia suprarrenal secundaria y dosas cortisol o primaria, te sale en este rango, se acabó. Mira entonces que para descartar déficit de ACTH, de repente solamente te hace falta dosar cortisol. Ya está. ¿Mm? Si sale normal, se acabó. No ocurre necesariamente con los otros ejes, tiroideo, con nadal, etc. Obviamente hay veces donde el dosaje de ACTH y cortisol al mismo tiempo no te da la información que tú esperas. En esos casos vas a recurrir a estimular el eje. ¿Cómo estimulo acá el eje? ¿Recuerdan el eje del hormona de crecimiento que lo estimulo con ejercicio, clonidina? Eso lamentablemente no sirve en el eje del ACTH. Acá tengo que usar la hipoglicemia. Y sobre eso vamos a hablar la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpen, es Cuéntame. una apoplejía Disfrutado. hipofisiaria. También Ajá. suelen estar con se olvida el término, doctor, pero mi punto va. Suelen debutar con hipopituitarismo, ¿no? Mi punto va, doctor, aquí sí el tratamiento tendría que ser propiamente quirúrgico o puedes tener algún tratamiento médico. En una apoplejía pituitaria, la terapia es quirúrgica para evacuar el hematoma, no para evacuar la hipófisis. La Y, apoplejía se puede transformar a veces en una hemorragia y es ahí cuando hay que operar, por la hemorragia. Si es un infarto puro de la pituitaria, el tratamiento es totalmente médico, no hay nada que sacar ahí. y doctor, una vez hace el tratamiento o evacúan el hematoma, mejora el hipopituitarismo, ¿verdad? Habitualmente cuando evacúas el hematoma habitualmente se ha producido por una reducción del aporte sanguíneo, un infarto, que se ha transformado en una hemorragia. El infarto te va a llevar al hipopituitarismo, el infarto. La hemorragia es una complicación del infarto, nada más. Gracias, doctor. Ya, listo. Otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, chicos, ya que no hay preguntas, después te paso la voz, Mireya, para la posible fecha del siguiente parcial. En nuestro afán de que el examen sea a la misma hora y en la misma fecha y por supuesto las mismas preguntas, estoy viendo que en otros cursos no están haciendo lo mismo, en fin, cada docente maneja. Yo solo soy coordinador. Si yo fuera un merino, o sea, un dictador suelo, los obligaría, pero que cada docente ve lo que pedagógicamente es mejor para su grupo. Particularmente pienso, y he visto no solo en endocrino, en muchos otros cursos, cómo un grupo tiene un examen que es sencillo y sacan buenas notas, y otro grupo tiene un examen muy complicado y me sacan bajas notas. Y después la nota no refleja el rendimiento grupal.
Tengo vagos que me sacan 18 y tengo gente que se esforzado y que me saca 14, 15. Eso a mí me parece injusto. En endocrino, por lo menos, eso no va a pasar. Ya, chicos, otra pregunta. Ya que no hay preguntas, Tengo son una flojos los preguntita. días para preguntar. Cuéntame, mami. Respecto a la deficiencia del LH-FSH, mencionó que una causa funcional es la anorexia nerviosa y que uno de sus signos, bueno, en el caso de las mujeres, es la menorrea. Entonces, si es que se trata, bueno, si es que se trata esa deficiencia, la menstruación de la mujer va a regresar de manera Por rápida supuesto, o normal. lenta. Depende. Yo tengo acá, a ver, depende. Yo tengo una paciente que tiene hipertiroidismo, por ejemplo. La chiquita tiene 20 años, es de vuestra edad, ¿ah? Puede ser mi nieta. 23 años tiene, no, 20 años tiene la chica. Menstruaba hasta los 15, 16. A los 17 dejó de menstruar. Tiene 3 años de menorrea. Ayer la conocí. Un hipertiroidismo severo, marcado, un buen gran bocio. La chiquita asustada porque tiene que tomar su medicación por mucho tiempo, etcétera. A esa niña, cuando la saquemos del hipertiroidismo, su menstruación va a regresar. ¿Sí? Va a regresar. Esa es una menor hipotalámica. Hay múltiples causas por una menor hipotalámica. Ujú. Eliminas la causa, pasa un tiempito que el ex se recupera y se recupera, y la menstruación y la ovulación regresa. Es un varón, la espermatogénesis regresa. Y regresa. ¿Otra pregunta? Ya, chicos, sé que no hay preguntas. Me tengo que ir al hospital. Cuando el grupo nos encontramos a las 10, chicos, por favor. Ya, ya, muchachos, buen fin de semana. Cuiden a vuestros papás, cuiden a vuestros abuelitos. Están aumentando los casos COVID otra vez. No tanto como en la primera ola, pero están aumentando. Cuídenlos, por favor, ¿ya?